13:40, hermosa nota con Magalí Agnello y con Emilio Orbe, los dos fotógrafos de acá de Bahía, tremendos artistas. También tenemos un artista ahora que es de la economía, pero podemos decirlo así. El señor Emiliano Gutiérrez. ¿Cómo andás, Emi? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar de vuelta en el programa nuevamente. Bueno, licenciado en economía, docente de la UNS también. Exactamente. ¿Sí? ¿De qué materia? Sistemas económicos. Hay una materia introductoria ahí de Bien. economía. ¿Y sos titular ahí? Sí. Y también estoy en indicadores económicos, que justamente Bien. una de las tantos indicadores es precisamente uno de los que decís? vinimos a hablar hoy. ¿Qué le decís a los chicos el primer día de clase? Van a tener mucho laburo acá en Argentina, con los vaivenes que tenemos económicos. Sí, y no solo eso, sino también una cuestión que por ahí muchas veces la audiencia no la sabe, porque no tiene por qué saberla, que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, sino por el contrario. Es el estudio de cómo los seres humanos resolvemos nuestras necesidades materiales. Y obviamente eso se presta siempre a mucha subjetividad. Tal cual. Bueno, mirá qué interesante cómo lo definís y cómo abrís el abanico para un montón de preguntas que te voy a hacer después. Pero ahora te quiero preguntar sobre el 8,4 de inflación mensual que marcó el INDEC para el mes de abril, ¿verdad? El INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La pregunta es... ¿considerás que va a seguir subiendo? ¿Se va a mantener? Bueno, a ver, es un poco la tendencia que se viene viendo en los últimos meses, ¿no? Este crecimiento en lo que tiene que ver con el nivel general de precios, o también denominada inflación, es un número alto. Para que nos demos una idea, un 8,4 es un número altísimo. O sea, si tuviéramos ese número durante 12 meses seguidos, es decir, durante un año, estaríamos hablando de un 163% de inflación. O sea, es un número preocupante. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la inflación, por ahí algún mes u otro estacionalmente, por alguna que otra variable, suele ser menor, pero la realidad es que no es un problema que se resuelve en el muy corto plazo. No es que de golpe, porque haya un cambio de nombre, se va a estabilizar el nivel de precios de la economía. Excepto, obviamente, que históricamente ocurre en los casos de crisis, ¿no? Que de un mes a otro, bueno, obviamente hay un shock, pero no es hoy la situación, ¿no? Estamos, yo creo, en una situación complicada, pero... hoy en día, por lo menos, no estamos al borde de un shock total. Emil, le hice la misma pregunta a Juan La Rosa, compañero tuyo en el IPC Online. ¿Por qué no da pie con bola el gobierno? ¿Por qué te parece a vos? Sí, yo creo que por un lado hay una estrategia totalmente errada en lo que tiene que ver en cómo se está encarando la cuestión de la inflación. Se sigue insistiendo siempre con medidas coyunturales y medidas de muy corto plazo. El ejemplo que me parece más palpable son los precios justos, precios cuidados. Estamos hablando de que tenemos hoy precios cuidados en lo que son el precio de la zapatilla. Es decir, se existe con una fórmula de regular, donde se está descuidando, me parece a mí, otras variables que evidentemente tendrían un efecto significativo sobre la suba en el nivel de precios, ¿no? Típicamente, una de las variables que para mí mucho tiene que ver con esto de la emisión monetaria, ¿no? No como única alternativa, pero sino también como una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. También un poco entender el contexto en el cual también se está produciendo esta alza inflacionaria, ¿no? Estamos hablando de un contexto de un año eleccionario, lo cual también... presenta ciertos matices que hay que tener en cuenta, que decir, si esto está pasando un año electoral, ¿qué es lo que viene para el 2024, no? Tal cual. Bueno, el presidente habló de inflación psicológica, ¿sí? Algo de eso dijo. ¿Qué opinás de la frase esa? Y es cuanto menos subestimar, yo creo que subestimar, digamos, a toda la población, porque evidentemente si no hubiéramos hecho una meditación para bajar el precio del dólar, y creo que de esa forma hubiéramos frenado el alza del tipo de cambio. Me parece que nuevamente algunos hablan de que en el corto plazo hay cierta cuestión de expectativas, pero de atribuir a eso meramente, o como siempre se dice a los especuladores, el alza en el nivel general de los precios, me parece que es, por supuesto, contar una parte de lo que realmente explica a la inflación. La inflación como tal, como fenómeno de magnitud, hay que tener en cuenta que para poder atacarlo se necesita un plan de largo plazo. Mientras el gobierno insista en estrategias de corto plazo, vamos a seguir teniendo
discursos como los que dan, digamos, los libertarios, que van a seguir teniendo éxito en gran parte de la población, porque obviamente no se está atacando, digamos, de forma tanto largoplacista y se quiere consensuada este problema como es la inflación. Nombraste a los libertarios, no tenía pensado preguntarte sobre esto, pero me la dejas picando. Esto que dice Milei de dolarizar la economía, No, es una locura, es totalmente inviable en el contexto actual. Estamos hablando quizás de un dólar hablamos, no sé, tendríamos que hablar de un dólar, habría que sacar bien el cálculo, pero quizás de 1.000 o 2.000 pesos. Ujú. Además, digamos, del impacto en el shock que va a haber inmediatamente, lo que tiene que ver obviamente con las tenencias, digamos, en moneda corriente que vamos a experimentar cada uno de nosotros. Después lo que se pierde es la posibilidad de ejercer política monetaria. Con esto lo que se dice es que se va a acabar con el problema de la inflación. Uno de los principales argumentos es que, bueno, lo único que vamos a tener es la misma inflación que tiene Estados Unidos. La realidad es que hay un problema ahí, que esto en realidad ya unos cuantos académicos lo han estudiado, que existen un montón de bienes que vos no los puedes traer directamente a Estados Unidos. Por ejemplo, un corte de pelo, con lo cual siempre vas a tener un componente también nacional o propio de la inflación, con lo cual no es una estrategia válida, por lo menos de mi parecer, para atacar a la inflación, ni siquiera en el largo plazo. Acá lo que se necesita, y es lo cual, digamos, sigue teniendo, si se quiere, cabida este discurso liberal, libertario, extremista, dejando de lado toda esta cuestión, es con la independencia del Banco Central. Nosotros vemos que cambia un gobierno y cambia la presidencia del Banco Central. Con lo cual, un compromiso a largo plazo, como es tener un nivel de precios estable, no tiene que obedecer a un partido político de turno, sino que tiene que ser un compromiso independientemente de la gestión partidaria. Acá vemos, por ejemplo, eso que me parece a mí la cuestión crítica que hace que, obviamente, la política monetaria no puede ser de largo plazo, porque cada 2 años tenés elecciones, entonces depende del resultado electoral qué política se va a adoptar, y por supuesto tampoco da certidumbre, ¿no? Necesaria. No solamente está hablando digamos, de cuestiones que tienen que ver con inversiones internacionales ni nada, sino simplemente el plano cotidiano, digamos. Hoy nosotros no sabemos la certidumbre realmente cuál es el poder adquisitivo de 100 pesos dentro de 2 meses, entonces digo, la inflación la tendemos a subestimar como un fenómeno, decimos, bueno, ya forma parte del común de ser argentino, pero la realidad es que no debería ser así. Si hay algo en lo que se ponen de acuerdo la oposición y el gobierno es en cuanto a esto que nombrabas vos del discurso libertario, en que no debería dolarizarse, ¿verdad? Eso es un punto en el que coinciden. Exactamente. Y algo, digamos, para que nos demos cuenta también, esto yo doy, por ejemplo, el ejemplo de los países nórdicos, incluso Suecia, que tuvo una etapa neoliberal en los 80, hubo cambios de gobiernos más de corte de izquierda a corte de derecha, pero la política monetaria siguió siendo la misma. Es decir, dentro del mismo consenso de la oposición no se tocó jamás, de forma, digamos, obviamente estructural, las políticas económicas que seguían obviamente, cada cual con sus matices, por supuesto, pero la realidad es esa, es que tiene que haber acá acuerdos de largo plazo que no sean dependientes de la política monetaria de un partido político en específico. Quizás suena un poco complicado, ¿no?, en este contexto de hablar de griete y demás, pero creo que es la única alternativa viable, obviamente, para un sendero, digamos, de crecimiento para Argentina en los próximos años. Emi, te vuelvo a algo que dijo Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Él le atribuye a esta suba desmedida de inflación a aquella corrida del dólar blue. ¿Es así esto? A ver, es cierto que obviamente en Argentina los precios son rígidos a la baja. Perdón, sí, rígidos a la baja, esto es, el dólar baja y no vemos que eso se replica en el... De eso te iba a preguntar. No, eso es un evento. Ahora, la realidad es que también tenemos un dólar blue que es un dólar ilegal. O sea, el presidente está reconociendo que toda esta desregulación que hubo, que yo no estoy diciendo que el dólar no tenga relevancia para ser controlado por parte del gobierno, pero la regulación que hubo con respecto de lo que es el mercado de divisas para evitar digamos, una devaluación, para sincerar una devaluación, porque la realidad es que hoy nadie utiliza el dólar oficial. Si hoy yo te digo cuánto me vendés un dólar, no me lo vas a decir, te lo vendo a 212, que es lo que está en el Banco de la Nación. La realidad es que
precisamente ocurren estas distorsiones. Tenemos un dólar blue que en realidad es muy fácil de manipular porque es un volumen pequeño de operaciones y que obviamente tiene impacto en el mercado de bienes y servicios. O sea, en realidad el mismo presidente se está responsabilizando de algo que son las políticas económicas de su propio gobierno. Bien, decías recién, el dólar blue baja, los precios no bajan. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no bajan los precios entonces? Tiene que ver con una estrategia obviamente de markup, esto es de margen de precio, que obviamente es muy difícil un traslado, digamos, dentro de lo que es la cadena productiva. Pero vamos a dar otro ejemplo, digamos, cuando fue también una de las medidas, si se quiere, electoralistas, para, digamos, no de esta gestión, sino en el 2019, que fue, no sé si se acuerdan, sacar el IVA a los alimentos. No notamos una baja considerable de los precios de los alimentos, sino que por el contrario. Digamos, es una cuestión, si se quiere, de markup, de estrategia de largo plazo de las empresas. Quizás no van a subir con tal magnitud en los próximos meses, pero la realidad es que obviamente los precios no son rígidos a la baja. Y no es una cuestión que ocurre en Argentina, ocurre en todos los países del mundo. Bien. Dijo también Alberto Fernández que hace 33 meses que Argentina crece. ¿Es así esto? ¿Y en qué crece? Para explicarle a la gente. Bueno, hay que ver realmente si, primero, que no es tan sencillo, digamos, los indicadores como el crecimiento, digamos, no son tan sencillos de mensurar directamente. Hay que ver también, hace 33 meses, tenemos que tener en cuenta que tuvimos una época de pandemia, de mucha recesión, con lo cual es esperable siempre después de un pozo, digamos, que en algún momento empecemos a crecer. El tema es que hasta cuánto se va a producir este crecimiento y realmente si es un crecimiento que se produce y que realmente iguala los niveles que teníamos por ahí en el año 2015. Tenemos que tener en cuenta que Argentina en realidad viene decreciendo en su PBI per cápita desde el año 2012. Con lo cual llevamos unos cuantos años de caída en lo que tiene visto con el PBI per cápita, es decir, el PBI ajustado por la cantidad de población. Con lo cual sería de esperar sin que haya algún tipo de crecimiento. La realidad es que hoy habría que empezar a analizar los indicadores, pero cuesta en realidad tener un indicador bien fidedigno. Generalmente hoy en día todavía son los resultados, por lo menos provisionales, del PBI del año 2022, todavía del último cuatrimestre no están disponibles. Entonces, del último trimestre, perdón, no está disponible. Así que es muy entre pinzas esa. Y como siempre digo, que es lo que vemos también con los chicos muchas veces de indicadores, hay indicadores que te pueden mostrar una cosa y otros indicadores que te pueden mostrar otra. Entonces, como siempre digo, es una conclusión muy, muy apresurada. Emi, ¿en cuánto influye el tremendo endeudamiento externo que dejó Mauricio Macri en todo este lío que tenemos ahora? Bueno, si es que influye. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Mauricio Macri suscribe ese acuerdo y las negociaciones que algunos criticamos que tuvo en su momento Guzmán, lo que hicieron fue básicamente patear estos vencimientos sin realmente que haya una condonación importante de lo que es la deuda. Uno hablaba de lo que en realidad se habló en su momento, que obviamente se hablaba como no era condonación, sino más bien es un traslado de lo que es el pago de los intereses. Van a afectar en la próxima gestión, eso desde ya, digamos, en esta hubo una cuestión de negociación que fue salvada diciendo, bueno, los calendarios de pagos veremos después del año 2024, que es donde realmente van a tener un impacto importante. Y por supuesto que limitan estructuralmente, porque ahora tenés la limitación del Fondo Monetario de que cada medida de política es revisada por las autoridades del Fondo Monetario, muchas veces yo creo que de forma indulgente. Por darte un ejemplo, el año pasado la proyección con el acuerdo del Fondo Monetario era un 30% de inflación, cosa que todo desde el principio del año 2022 creemos que no iba a ser así. Pero la realidad es que obviamente existen ciertos condicionamientos estructurales, ¿no? Por ejemplo, la quita de subsidios fue fuertemente presionada, esto es en los servicios públicos, fue fuertemente impulsada por el Fondo Monetario. Sí. O sea, endeudar un país... Siempre, por supuesto, pero eso es muy lógico, digamos. Vos pedís un préstamo al banco y bueno, el banco te dice, déjame ver tu gasto diario que te los voy a... Vamos a ver por dónde vamos a recortar. Sí. Tal cual, que puede ser en educación, en salud, en obras, en lo que sea, en lo que ellos decidan y definan. Sí. Por eso mismo, por ahí, el tema de este tipo de endeudamientos tiene que tener, como digo,
una muy buena justificación, que en ese momento estábamos hablando de que había, cuando se suscribió el acuerdo en 2018, creo que es mayo de 2018, el primer desembolso creo que se hizo en junio, ahora estoy en duda, teníamos unas reservas de 45.000 millones y hoy estamos por encima de ese número del año 2018. Perdón, estamos por debajo de ese número. Y encima endeudados. Bastante por debajo. Sí. Lo cierto también es que hemos tenido en los últimos años también una gran fuga. Y bueno, el gobierno, digamos, en ese sentido, a mansalva, viendo cómo hacer para evitar y sin devaluar, lo cual es, nuevamente, es una estrategia de sábanas cortas, ¿no? Porque decir, bueno, no devaluamos, distorsionamos todo el mercado, tenemos estos problemas como vos mencionás, porque de golpe tenés una corrida bancaria en dólar blue, que es un dólar que no puedes controlar porque es un dólar ilegal. Entonces, ahí está el interrogante, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, la estrategia del gobierno esta fue desdoblar, de inventar diversos tipos de cambios, incentivar vía la liquidación de exportaciones, en fin, muchas distorsiones que en realidad yo creo que hoy están tendiendo a agravar el problema. El año pasado estaban preocupados, que es uno de los motivos también hoy para la quita del subsidio, por la cantidad de divisas que se estaban yendo por la importación de energía. Es decir, hoy en día hay un montón de distorsiones producto precisamente de esto, ¿no? De decir, bueno, juntemos reservas como sean. Tengo un ejemplo muy sencillo. Yo importo hoy un Ferrari desde Italia, estoy pagando $1 oficial. Pero quiero comprar un par de ruedas para mi auto, un Renault 12, ponele. Primero que no las puedo importar por la política que hay de neumáticos, y estoy pagando una cifra que no se corresponde con un mercado internacional, sí. Bien, como cerramos la otra vez, lamentablemente, ¿no? Con inflación en alta, 2 consejos que nos digas para nosotros y quienes escuchen Decime la Verdad. No, sí, uno de los primeros tiene que ver con esto de... Acobachar yerba, dijiste la otra vez. Sí, bueno, no, pero también se quiere... es un buen momento, digamos, para pedir financiación siempre. Lo que tiene con la tarjeta de crédito, con el mínimo, pues son tasas que están reguladas, que están muy por debajo de la inflación. Y la compra, obviamente, de bienes durables, que lamentablemente es uno de los momentos por ahí... necesario. Yo, como te digo, creo que si bien 2023 va a ser un año complicado, a mí realmente me preocupa el 2024. Poselecciones, nuevos acuerdos de deuda para renegociar, independientemente del cuadro político que asuma. Vamos a suponer que asume tanto un partido de extrema izquierda como un partido de extrema derecha, va a tener que realizar un ajuste, porque por una cuestión, digamos, de cuentas que no cierran, de déficit, de financiamiento de deuda, de reservas. Creo que 2024 va a ser el año duro. Clave, duro, sí. Duro, no clave, duro. Duro. Bueno, como estamos acostumbrados los argentinos, lamentablemente. Así parece. Emi, gracias por pasar de nuevo por Decime la Verdad, por acercarte hasta acá, hasta el Ramiro Musoto. Gracias a vos, Marcelo, y por la invitación. Bueno, Emiliano Gutiérrez, licenciado en Economía, integrante del IPC Online. Gracias, Caro Galetti. Gracias a vos. Gracias, Cristian Jiménez. Gracias, Dai Redolfi, en la operación de video. Y hasta el sábado con más Decime la Verdad.